La segunda clase. Esperemos que sea bastante enriquecedora para todos ustedes y de parte de mí, pues con mucho gusto y mucha alegría, tratar de dar a conocer estos pequeños conocimientos. Bueno, el día de ayer ya iniciamos una pequeña introducción a nivel general de todo lo que es la parte de nutrición inteligente, pero vamos a hacer un pequeño resumen como para no olvidarnos o refrescar lo que el día de ayer vimos, ¿ya? Dice, nutrición inteligente. La nutrición inteligente es un enfoque que busca optimizar la alimentación para maximizar la salud y el bienestar, considerando las necesidades individuales de cada persona. Se basa en la ciencia de la nutrición y va más allá de simplemente contar calorías, enfocándose en la calidad de los alimentos y su impacto en el cuerpo. Ya, como habíamos visto el día de ayer algunos conceptos, justamente esto es lo que busca la nutrición inteligente, ¿no? Optimizar la alimentación. ¿Qué es optimizar? Justamente buscar lo mejor de lo que tenemos en nuestro entorno, lo que podemos buscar en la parte accesible donde nosotros realizamos nuestras compras. ¿Para qué? Para buscar los mejores alimentos y estos sean aprovechados para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. ¿Para qué? Para que nuestras funciones de todos los sistemas, tejidos, trabajen adecuadamente y obviamente tener una buena calidad de vida y tratar de pasar muchos años, muchos años, muchos años sin problemas, especialmente con las patologías o las enfermedades que les había comentado el día de ayer. Pero bueno, aquí cabe una gran pregunta. ¿Qué son esto de los alimentos? ¿Qué es esto de la nutrición? ¿Qué son los carbohidratos, los lípidos, proteínas, vitaminas, minerales? ¿Dónde los encontramos? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué son ese tipo de cosas? Bueno, en el día de hoy vamos a revisar, a recordar los que ya saben y los que no saben, pues vamos a aprender a reconocer todo ese tipo de nutrientes, de lo que enfoca en sí, engloba toda la parte de nutrición. Vamos con unos pequeños conceptos generales. Desde nuestro origen, los Homo sapiens, que así somos, hemos tenido una dieta omnívora, muy variada. ¿Qué significa esto? Que consumimos todo tipo de alimentos, sean de origen animal o de origen vegetal. Esa ha sido parte de nuestros ancestros y la evolución del día de hoy que nosotros tenemos. Nosotros consumimos todo tipo de alimentos ¿para qué? Para que justamente recuperar nuestra energía que nosotros todos los días la gastamos. Todo lo hacemos con gasto energético. Incluso cuando dormimos, estamos gastando energía, la energía de metabolismo basal, como se llama. Toda esta energía que nosotros botamos, que la utilizamos, tenemos que recuperarla. ¿Cómo la recuperamos? Con alimentación. Ese es nuestro combustible para dar energía. Pero ojo, tenemos que saber qué tipo de combustible es el que vamos a ingresar a nuestro organismo. Para eso vamos manejando unos pequeños términos para ir conociendo. ¿Qué es esto de la alimentación? La alimentación es un proceso consciente y voluntario a través del cual las personas proporcionan sustancias aptas para el consumo humano. Entonces, todo lo que yo voy a poner en mi boca es consciente, es voluntario, porque yo puedo decir, esto ingresa o esto no ingresa. Esto es una alimentación. Tengo la conciencia de lo que voy a ingerir, lo que voy a introducir en mi boca. ¿Y qué pasa cuando ingresa a mi boca? Las, las modifica, cortándolas, cociéndolas, introduciéndolas a la boca, masticándolas y deglutiéndolas. Todo depende, obviamente, de los factores económicos, religiosos, culturales y gustos. Todos los alimentos tenemos ahí. Obviamente, siempre hay estas excepciones que por religión, por ejemplo, no consumen ciertos alimentos, los tienen separados, porque así es su cultura. Su cultura es justamente la de nuestros compatriotas que trabajan en el campo, tienen una alimentación mucho más sana incluso, pero ellos también tienen
su cultura de que esos alimentos son los que nuestros ancestros, nuestros antepasados han consumido y eso es lo que consumen. Si eso lo traen, obviamente, a la parte de la parte urbana de la ciudad, mucha gente no lo va a aceptar, otros sí. Entonces, todo depende de todo ese tipo de factores. Y obviamente, el factor económico. Mientras más poder económico tiene, tiene más opciones de consumir alimentos, muy variados y de mucho tipo, buenos y malos. Funciones de la alimentación. ¿Cuáles son las funciones? Dice mantener constantemente el metabolismo basal, energía consumida para el mantenimiento de las funciones vitales e indispensables. Obviamente, cuando nosotros hacemos una actividad física, estamos haciendo un desgaste en ese momento. Nuestro metabolismo basal, cuando está en reposo o descansando, también consume energía. Pero esa energía justamente tenemos que darle ¿quién? Los alimentos que nosotros ingresamos, siempre y cuando sean de mejor calidad. ¿Cuál otra función de la alimentación? Mantener la función termorregulación o termorreguladora, aportando energía contra las pérdidas de calor, lucha contra el frío. Este tipo de cosas justamente nos ayuda la alimentación, porque cuando vivimos en áreas que son sumamente frías, el cuerpo nos exige, nos pide ¿qué cosa? Mayor cantidad de energía. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona que consume a nivel del mar, cerca de la playa puede ser, como la gente que vive en los polos, en el polo norte o en el polo sur. Ese tipo de personas, por la conducción de su entorno, necesitan mayor cantidad de energía. No es la misma energía que consumen allá que la que consumimos las personas que vivimos a nivel del mar, en lo que se respecta al frío y lo que es acá el calor. En el calor tenemos otro de alimentación, pero todos consumimos alimentos. ¿Para qué? Para dar energía. Dice, suministrar los materiales plásticos, reparar tejidos por desgaste y excreción, crecimiento celular. Obviamente los materiales plásticos se refieren a las proteínas, que son justamente esos macronutrientes que van a ayudar a, ¿qué? Recuperar los tejidos que nosotros todos los días los estamos, se están transformando, se están reparando, se están cubriendo y más que todo, el desgaste por la edad. Mientras más edad estamos teniendo, más desgaste tenemos de nuestros tejidos en todo el cuerpo. Para producir trabajo extremo. Justamente la energía nos va a ayudar a esto, ¿no? Los deportistas, les pongo un ejemplo. Ellos obviamente van a necesitar mucha más energía de lo que nosotros normalmente la consumimos. Recordemos para darles a conocer, una persona tipo que no tiene enfermedad aparente, consume más o menos, requiere un hombre, hablemos, unas 2.200 calorías diarias. Un deportista, y dependiendo del deporte, obviamente, va a tener un consumo de 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 calorías, casi el triple de lo que nosotros consumimos. ¿Por qué? Porque su desgaste es mayor. Mientras mayor desgaste de energía, tiene que haber en el otro lado mayor aporte de energía. Si hacemos menor actividad, menor será el consumo de energía y el aporte de energía. Todo eso depende de la actividad física en la cual todos nos desenvolvemos, ¿no? Bueno, vamos iniciando con esos pequeños términos para tener un poco más claro e interpretar todo esto. Alimentos. Dice, ¿qué son los alimentos? Los alimentos, pues obviamente, son sustancias sólidas o líquidas, naturales o transformadas que ingerimos, de los cuales el cuerpo obtiene los nutrientes que necesita para vivir y expulsa el resto que no es aprovechable. Esos son los alimentos. Como les decía, todo lo que introducimos por nuestra boca, sea sólido o sea líquido, ingresa a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se encarga de realizar toda una ciencia, todo un laboratorio que tenemos adentro. ¿Para qué? Para extraer los nutrientes, solo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Hay nutrientes que no necesita nuestro cuerpo, esos serán desechados. Entonces, aquí la importancia de los alimentos.
Si yo me ingreso un alimento sólido o líquido, tiene que ser de óptima calidad. Esto no significa que también los alimentos, ciertos, no todos, ciertos alimentos que ya son procesados o ultraprocesados, por ejemplo, un chocolate. Si yo me como un chocolate, no significa que ya voy a tener un problema inmediato, ¿no? ¿Me voy a enfermar? No. A lo mejor voy a adquirir diabetes mellitus, no. Si estoy en un clima frío, con más razón, me consumo un chocolatito, no hay problema. Pero ese chocolatito no tiene que ser parte fundamental de la frecuencia diaria del consumir, no. El chocolate puede ser algo hasta incluso para darnos alegría, porque el chocolate tiene estos nutrientes que nos hacen ese tipo de estimulaciones en las emociones. Eso a nivel de alimentos, a nivel global. Ahora vamos a ver lo que son los nutrientes. Los nutrientes, en cambio, son los componentes químicos contenidos en los alimentos que cumplen una función en el organismo. Estos sirven para justamente dar mantenimiento a la vida y no pueden formarse dentro de nuestro cuerpo. El alimento como tal, nosotros lo vemos, lo observamos, lo conocemos, nos introducimos. Pero cada alimento tiene una gran variedad de nutrientes, unos más, otros menos. Unos, dependiendo de su color, tienen un nutriente determinado que tiene en mayor cantidad. Entonces, todos esos alimentos hay que recordar que al momento de ingresarnos a la boca van a ser absorbidos todos los nutrientes que contiene ese alimento para que nuestro cuerpo sea aprovechado. Si damos nutrientes, obviamente, si comemos unos alimentos sanos, vamos a tener nutrientes que nuestro cuerpo, nuestro organismo va a absorber y de buena calidad. ¿Para qué? Para que nuestras funciones cumplan como tienen que ser, ¿no? Cumplan su función adecuada. Pero si nos introducimos un alimento que no tiene nutrientes aprovechables, les pongo un ejemplo, los alimentos ultraprocesados. Tienen nutrientes bajos, otros no tienen, otros tienen calorías vacías, que nos ingresamos a la boca, los saboreamos, los degustamos, son agradables, pero al momento de ya de ingresar, de digerir, no son aprovechados, porque la mayor parte no contiene nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. A diferencia de por ejemplo, hablemos de una fruta. Si como una fruta cualquiera que sea, yo sé que esa fruta, si está buena, en buenas condiciones, sana, yo sé que esa fruta contiene muchos y varios nutrientes muy importantes que van a ser aprovechados por mi organismo. Y recordemos que no tiene un nutriente, tiene algunos nutrientes. Tiene bastantes nutrientes que son importantes para nuestro organismo. Entonces, sí debemos saber escoger dentro de los alimentos lo que realmente nosotros, mi familia, la amistad o quienes viven en nuestro hogar, tengan y disfruten esos alimentos y a la vez que disfruten nuestros nutrientes que contienen esos alimentos sean aprovechados por nuestro organismo. ¿Sí? Y dentro de los nutrientes tenemos muchos, pero vamos aquí a tratar de hacer una sinopsis en los más importantes que nuestro organismo tiene. Como les decía al inicio, el día de ayer, en el campo de la nutrición es bastante amplio, bastante complejo, y estudiar de uno en uno de todos los nutrientes que contienen los alimentos, realmente nos quedamos aquí todo un año y no terminamos. No vamos a hacer eso, vamos a tratar de resumir y así lo he hecho para que estas diapositivas sean bastante agradables para ustedes, resumidas, fáciles de entender, comprender y lo más importante, que ustedes sean los multiplicadores de esta información. Información que es ciencia. Esto es ciencia. No es lo que yo les comentaba el día de ayer, que hay mucha información en las redes sociales gracias a la tecnología, pero que no es verdadera. Continuamos. Vamos a ver qué es esto de la nutrición.
Dice la nutrición, es un conjunto de procesos fisiológicos, los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos para mantener la vida. ¿Qué más? Implica digestión, absorción, asimilación, transporte y excreción. La nutrición es una ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de la dieta. Como ustedes ven, a nivel global es bastante amplio el estudio de todos estos procesos, desde el momento que cogemos un alimento y nos lo introducimos en la boca, existe una gran cantidad de sustancias químicas que van a trabajar con los nutrientes que estamos dándole a nuestro organismo. Todos estos procesos de primero el introducción, ¿no? De aquí, porque desde la boca, desde la lengua, comienza ya un proceso químico y el trabajo de la milasa ya comienza a trabajar desde que ponemos aquí en la boca. Entonces aquí ya comienza un proceso al momento de comer, de digerir, de absorber todo el sistema metabólico, ya comienza sus reacciones, las enzimas comienzan a trabajar, este alimento vino con carbohidratos, cogemos los carbohidratos, este alimento vino con proteínas, cogemos las proteínas por acá, este otro alimento vino con vitaminas y minerales, cogemos de estas vitaminas y minerales, ¿para qué? Para que todos nuestros sistemas, nuestros tejidos, el sistema celular vaya absorbiendo, vaya asimilando ese tipo de nutrientes para que cumplan la función que son, porque nuestro organismo es eso, es un laboratorio químico que tiene una función que cumplir. Todo eso sirve y todo está complicado porque no simplemente el nutriente llegó, ese nutriente tuvo que llegar de alguna manera. ¿Cómo llegó? Un transporte, de aquí lo llevó hasta acá, pero ese proceso también es un proceso químico que nos ayuda a que las funciones se cumplan. ¿Gracias a qué? A la alimentación, a la calidad de alimentos que nosotros vamos a introducir en nuestro cuerpo hasta la excreción. Todo lo que nuestro cuerpo ya no absorbió de lo que introducimos a la boca, eso tiene que ser desechado. Y para que sea desechado, obviamente, nuestros intestinos tienen que trabajar adecuadamente bien. Ustedes han de haber visto y han de haber escuchado justamente las personas cuando sufren de estreñimiento. Miren, llegaron sustancias de excreción, pero no son evacuadas adecuadamente. Ya tenemos un problema ahí. Entonces, todo alimento que vayamos a introducirnos por la boca va a ser absorbido a nuestro cuerpo. Lo mejor para nuestros tejidos, nuestro sistema, mejor. Y lo que no sirve, tiene que ser desechado. Y para que sea desechado, también tiene que haber una buena ingestión de alimentos y agua. Uno de los elementos más importantes justamente es el agua. El agua ayuda a que todos esos procesos que se van a realizar en este gran laboratorio de nuestro cuerpo humano, tiene que ser ayuda con agua. ¿Sí? Y todo esto, ¿quién lo estudia? Lo estudia justamente los nutricionistas. Por eso es el campo de la nutrición. Ellos son los que van a entender todo esto, qué está sucediendo, qué está pasando, qué no está funcionando bien, qué no estamos alimentándonos bien, qué tejido está funcionando mal. El diagnóstico lo da el médico, la prescripción de medicamentos o farmacológica lo da el médico, pero el tratamiento de aquí en adelante, de por vida, en algunos casos, justamente los da quien, el nutricionista que estudió todo este sistema, todo este campo amplio, el mejor criterio lo tienen ellos. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la nutrición. Suministrar energía para el mantenimiento de las funciones y actividades diarias. De eso se trata la nutrición. A este cuerpo, a nuestro organismo, a este templo que tienen ustedes ahí,
tenemos que darle un buen mantenimiento. ¿Y cómo vamos a dar ese buen mantenimiento? Con suministrando la energía. ¿A través de qué? De los alimentos de calidad. ¿Qué más? Dice aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las estructuras corporales y para la reproducción. ¿Correcto? Todo este tipo de nutrientes nos van a ayudar a qué? A formar mejor nuestros tejidos. En especial, podemos tomar en cuenta más visiblemente en los niños. Cuando los niños están creciendo, el estirón de parte de ellos, que es hasta los 5 años, justamente es eso. Ustedes ven cómo crece tan rápido los niños. Si tienen una alimentación adecuada, van a crecer mucho más altos y mucho más sanos. Van a formar rápido sus dientes, están formando mejor y más rápido las uñas, su pelo, su piel. Todo eso es justamente gracias a la alimentación que en este caso las madres les dan a sus niños. Si es una alimentación inadecuada, no es sana, obviamente no van a tener los mismos resultados que en relación a un niño que va a alimentarse bien, porque su mamá ya conoce esta información. Muchas madres les dan información en los centros de salud, en los puestos de salud. Es una información bastante generalizada, pero bueno, van con las nociones, pero gente, en cambio, o personas, padres de familia, que tienen mayor accesibilidad a lo que es la información, la educación, en el caso de nosotros, lo que es la parte nutricional, pues tienen unas mejores decisiones para alimentar adecuadamente a sus niños. Y esos niños obviamente van a tener un mejor futuro en su adolescencia y en la adultez. Dice también, además de las estructuras corporales, también para una buena reproducción, correcto. Esa es la vida, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero cuando los vamos a reproducir, justamente tenemos que reproducirnos tanto hombre como mujer, pero para tener ¿qué? Un producto, un niño, una niña sano, adecuado, no desnutrido, no obeso, no con una enfermedad que podíamos haberla evitado. Pero esto, todo esto, ¿de dónde viene? ¿Quién manda? ¿Quién dispone o cómo se hace? La clave, una alimentación sana, adecuada. Vamos viendo la importancia del tema de la alimentación. Como yo les decía el día de ayer, la gente se preocupa de todo se preocupa. Deudas, la familia, las cosas laborales, la situación en el hogar, de todo, hasta los del carro. Si tienen el carro, se preocupan de que esté funcionando y le den buen mantenimiento a su vehículo. Pero de nuestro organismo, muy poco, muy poco. Y después, cuando ya tenemos una edad madura, llegan los problemas. Hoy en día, como les comentaba el día de ayer, tenemos problemas con niños y eso da bastante pena. A mí sí me da bastante pena ver que llegan a mi consulta niños de 10 años y ya diabéticos. Me pongo a hacer el historial para revisar por qué. No es normal, o sea, eso no está bien. Me pongo a revisar y cuál es el problema que encuentro. Que los padres o la familia, cuando el niño era más pequeñito, hacía sus berrinches, se portaba mal, era inquieto, le daban una golosina para que se calme. En otra ocasión le daban otra golosina, un vaso de gaseosa. Hoy en día, ver eso es casi normal, pero las consecuencias a nosotros, los profesionales de la salud, nos da miedo, nos aterra, nos preocupa esto. Entonces, ahí encontré el problema del niño que hoy en día tiene 10 años, pero ya es diabético. ¿Por qué? Porque desde niño, desde que tenía 8 meses de edad, ya le daban golosinas, o sea, alimentos ultra ricos en carbohidratos simples. Para que se calme, dicen, para que se calme. Pero no miraron la consecuencia de lo que iba a pasar a futuro. Ahora ese niño ya quedó con diabetes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ese niño? Tratar de manejarlo para que su calidad de vida no sea afectado por esa enfermedad.
Gracias a quién, gracias a la familia, gracias a los padres que no tuvieron un poquito de consecuencia educativa y un poquito de paciencia con el activar de los niños. Recuerden que los niños en sí son hiperactivos, todos son hiperactivos. Entonces hay que darle las funciones de la hiperactividad dándole como juguetes o productos que sean de destreza mental en la cual se entretengan. Hoy en día también veo eso por todo lado, que para calmar la hiperactividad de los niños les dan los aparatos que hoy en día todos manejamos, que son los móviles. Todavía no tenemos resultados de eso, todavía no tenemos resultados, pero ya estamos viendo algunos. ¿Cuáles son esos? Justamente la ceguera prematura. Estos dispositivos tienen unas luces azul, que son las que te roban justamente el poder visual. Las demás consecuencias ya las vamos a ir viendo poco a poco. Recuerden que estos equipos prácticamente son de la nueva era, pero les dan a los niños y los niños están clavados, viendo fijos con su móvil, viendo de todo, pero no se dan cuenta, en cambio, el problema que van a tener tanto de la vista como de la parte de acá, la parte emocional, la parte cerebral. Ya a futuro vamos a ver esos resultados, las consecuencias de estos equipos electrónicos. Bueno, ¿qué más dice? Reducir el riesgo de enfermedades. Obviamente, si somos personas que tenemos un buen hábito, recuerden que eso de la alimentación son hábitos. Mientras más pequeña la persona, más temprana, más corta edad, le damos buenos hábitos, esos hábitos se van a quedar durante toda su vida, los buenos. Pero si le damos malos hábitos desde niño, esos mismos malos hábitos van a quedar durante toda su vida. Cambiar de hábito a una persona adulta es casi imposible. Casi. Algunos sí toman conciencia, justamente gracias a este tipo de charlas, este tipo de educación, de enriquecimiento, de autoeducación. Vamos conociendo la importancia de lo que vemos, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, pero no le hemos dado importancia. Entonces, si voy a tener desde temprana edad o durante mi vida adulta un cambio de actitud, un cambio de calidad de vida y consumir alimentos que realmente sean sanos, frescos, importantes para mi organismo, voy a evitar enfermedades. Claro que sí, voy a evitar enfermedades. Claro, con excepciones que hay ciertas enfermedades que la genética por factores hereditarios son casi difíciles de evitar. Esa es otra cosa, otro tema y otro modo de tratar. Yo les digo a mis pacientes, muchos de ellos, los papás son diabéticos y donde han leído, entre comillas, dice que el papá es diabético, entonces el hijo va a ser diabético. La mamá es diabética, el hijo va a ser diabético. ¿No? Si el hijo de los padres que son diabéticos tiene desde el inicio una buena calidad de vida, una buena enseñanza educativa en esto de los alimentos, ese niño muy probablemente nunca va a ser diabético, ¿no? Pero en cambio, si el niño no tiene una educación educativa en la alimentación, tiene un desorden alimentario, come lo que es y lo que no es a deshoras, come muchos carbohidratos simples, muchas golosinas, seguro va a ser diabético. Es muy probable que sea ese niño diabético, ¿sí? Bueno, continuamos. Factores que condicionan la nutrición. Obviamente, todo esto se genera en un ámbito, un entorno donde no todo es fácil. Entonces, hay ciertos factores en los cuales nosotros tenemos que identificar, conocer, saber, para ver cómo hacemos que esa adquisición llegue a nuestra casa. Una, la disponibilidad. Como ustedes ven y se dan cuenta, en el campo prácticamente hay de todo.
está disponible. Usted puede ir a la tierra, coger cualquier alimento que se produce ahí, porque ellos producen, producen alimentos y de mucha variedad y sanos. En la ciudad, hoy en día, existe la disponibilidad de alimentos, pero veamos qué alimentos son los que hay ahí. Vamos al market, vamos al comisariato, vamos a la plaza, vamos por aquí, vamos por acá. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un 60, 70%, 80%, puedo decirlo, de alimentos que ya son procesados, que ya pasaron por la industria. La mayor parte de nutrientes de esos alimentos ya los retiraron. La industria se encargó de eliminarlos y cambian por una alimentación chatarra que se le llama, o los alimentos ultraprocesados. Y esos son los que están disponibles para la ciudad. Están ahí, hay de muchas variedades, son económicos, o sea, puede comprarlos cualquier persona, niño, adolescente, adulto, y una mínima porción, un 30, máximo un 40%, tenemos alimentos frescos, que ya no son tampoco frescos, porque recuerden que ese alimento hoy en día ya se utiliza fungicidas, plaguicidas, no sabemos de dónde vendrá ese alimento, cómo vendrá ese alimento transportado. Estarán por ahí los roedores, habrá moho, habrá humedad, habrá bacterias, no se sabe. Entonces, están disponibles, sí, pero no sabemos la calidad. La accesibilidad, justamente, viene a ser casi algo parecido. Existe ahí el alimento, entonces tengo la accesibilidad para comprar y llegar y coger esos alimentos. El problema de los hábitos, un factor bastante que nos condiciona la nutrición. Si tenemos buenos hábitos de la familia, nos enseñaron desde pequeños buenas costumbres, obviamente vamos a tener un buen hábito de consumir, lavar los alimentos en casa, la mamá tiene que invitar a sus niños a conocer cómo se hace la limpieza de los alimentos, a más de la limpieza al momento de cocinarlo, de cocerlos, o los alimentos que son crudos, pues saberlos cómo utilizar, cómo prepararlos. Todo esto es parte de un hábito que debemos de tenerlo desde la casa para que estos niños, estos jóvenes, estos futuros adultos, lo importante, sanos. Con salud podemos hacer todo. Sin salud ya no podemos hacer mucho. Y lo importante nosotros, ¿qué queremos? Estar sanos, alegres, porque para eso estamos aquí. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar esta vida y esta vida hermosa tenemos que saberla utilizar, reír, estar alegres, emocionalmente contentos, que no nos afecte mayor cosa las cosas negativas, tener una buena energía, una buena actitud, pero todo eso depende de cómo nuestro organismo se encuentre. Si mi organismo está mal, obviamente mi actitud no va a ser de la mejor. Hablemos de las deficiencias. Una de las deficiencias justamente de nuestros países de América del Sur, justamente es esto, ¿no? La desnutrición. Todavía existe mucho porcentaje de niños con desnutrición. Un tipo de nutrición proteico-calórica. ¿Qué más hemos encontrado? Porque nosotros también hemos trabajado en la parte de la comunidad. Encontramos niños con anemia, raquitismo, demasiados delgados, bocio, ya no hay mucho, pero todavía hay bocio cuando las glándulas tiroides se inflaman. Entonces, este tipo de deficiencias las vemos todavía acá. En los países industrializados no se ve, no se ve esto. Acá en nuestros países de América del Sur, en los países de tercer mundo que se lo llama, encontramos esto. ¿Por qué? Porque no hay la alimentación. Una, en algunos sectores. En otros sectores hay alimentación, pero en cambio desconocemos lo que existe y cómo lo debemos de consumir y cómo tienen que ingresar a nuestro plato. El desconocimiento
Es justamente uno de los grandes problemas de los países tercermundistas o subdesarrollados, como se los llama. Si no tenemos conocimiento, no sabemos qué hacer o qué hacer con lo que tenemos. Y aquí aprovecho más bien la oportunidad para felicitar al centro que da esta oportunidad de conocimiento, de dar a la gente que le interesa, que quiera conocer un poquito más de estos temas. El conocimiento hace que tomemos buenas decisiones. Para mucha gente, muchas personas, es algo, una autoeducación propia de ustedes por incentivar, por necesidad, por importancia. Para otros será conocimiento y más que todo para llenar su hoja de vida, aumentar ese tipo de experiencias, de conocimiento. Y ahí les invito, a más de que el conocimiento que están teniendo, certifíquese, saquen un título, saquen un cartón con un respaldo académico en la cual ustedes pueden decir, ah, ya, a más de mi conocimiento, que ya sé que puedo impartir a mi familia, a mis amistades, a lo mejor me dé la oportunidad de que pueda brindar en un centro educativo o a lo mejor en un centro infantil o a lo mejor la oportunidad de dar mis conocimientos que estoy adquiriendo en alguna población, en el barrio o que sea una localidad. Pero qué mejor con un certificado, que una institución me está dando, a más de que usted ya sabe, tiene un certificado y les invito para que saquen su certificado y tengan un respaldo de este conocimiento que se les está dando. Continuamos. Asimismo, como hay deficiencias, también hay excesos. Todo lo externo es malo. No tenemos que ser ni extremistas por un lado ni extremistas por el otro lado. El extremo de la alimentación o de una sobrealimentación tiene malos resultados. ¿Como cuál? Sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, que ya lo hemos mencionado, colesterolemia, hipertrigliceridemias, todo ese tipo de patologías nos dan, ¿por qué? Por el exceso de comer. Ustedes pueden hacer relación, o pueden ver los países que se llaman industrializados o los de primer nivel. Ellos tienen todo, una sanidad bastante adecuada, alimentos de todo tipo y claro, la mayor parte de alimentos que ellos consumen son industrializados. Y miren cómo es la condición de estas personas. La mayor parte son obesas, gorditas. ¿Por qué? Por el mal tipo de alimentación que ellos quieren, que consumen. Y esto no es de un día, esto es de toda la vida. Mujeres bastante gorditas, hombres bastante gorditos. Y ya son obesidades, ya son problemas de salud pública en esos países. El incremento de hipertensión, todo mundo casi tiene hipertensión. Diabetes, la mayor parte de población tiene diabetes. Colesterol, todo mundo tiene colesterol allá. Eso vemos en el exceso. Y el resultado, ¿cuáles son? En los indicadores de salud, justamente son los países donde mayor problema tienen de qué? De corazón, infartos, muchas muertes por infarto del corazón, otros por problemas cerebrovasculares, taponamiento de las arterias. Esos son los resultados que se tienen en esos países por el exceso de consumo de alimentos inadecuados en especial. Son fáciles. Miren que hasta incluso las gaseosas en ciertos restaurantes de allá es gratis. Usted consume, paga, claro, altas cantidades en una comida del mediodía y tiene su vaso, casi son 500 centímetros cúbicos, gratis. Así trabajan ellos. Tengo familia por allá y les pregunto, bueno, y yo les he enseñado que se preparan ensaladitas sanas, sus ensaladas muy adecuadas porque hay de bastantes orígenes de allá del mundo, ensaladas bastante interesantes, pero me dice Javier, el problema no es ese, el problema es que en cambio acá las verduras, las legumbres son muy caras. Entonces,
Hablemos, una fruta, un banano. Un banano me cuesta allá uno o dos, me cuestan $5. Mientras que una funda grande, grande, sea de Papa Ritz, sea de Tostitos, sea de cualquier producto procesado que haya, les cuesta ¿cuánto? 50 centavos, 80 centavos, $1 a lo mucho. Ahí la diferencia. Mientras que acá en nuestros países, que les llaman subdesarrollados o de tercer mundo, tenemos cosas frescas, legumbres sanas, frutas adecuadas, sabrosas, multicolores. No los usamos o lo usamos muy poco. Lo difícil de acá en nuestros países es la obtención de la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es cara, no es accesible fácilmente. ¿Cuál es la proteína? Por ejemplo, la carne de res, la carne de cerdo, la leche, quesos, huevos, pescado. Entonces, productos obviamente son un poco más costosos y para una persona, especialmente para las personas que viven en el campo, es más difícil la accesibilidad. Vamos, continuemos. Dieta. Esta palabra dieta, mucha gente lo malinterpreta o lo tiene un poco de miedo o temor. ¿Por qué razón? Porque piensa que al momento de decir dieta es porque me va el médico o el nutricionista a quitarme esto, a quitar que no coma esto, que no coma este otro, que cambie esto. No, la dieta en sí es el tipo de alimentación que yo voy a consumir el día de hoy, mañana, si hago una planificación para pasado mañana o para toda la semana. Esa es la dieta. Hay diferentes tipos de dieta. Eso sí, hablemos, por ejemplo, una dieta no terapéutica, que lo hacen quienes, las personas que lo necesitan para mejorar más su organismo, como en el caso de los deportistas. Aquí tenemos, dice, no terapéutica. En determinadas circunstancias realizan las personas sanas. Claro, esa es una dieta. Voy a mejorar un poco más la energía que necesito porque estoy haciendo mayor desgaste energético, como en el caso de los deportistas. Ahora, eso es dieta. Ahora vamos a otro tipo de dieta, una dieta terapéutica. Eso es otro tipo de alimentación, es otra variedad de la palabra dieta. Aquí, en cambio, las personas, según su condición patológica o su enfermedad, vamos a darle una alimentación adecuada para esa persona con relación a su enfermedad. Ahí sí va a haber restricciones de ciertos alimentos. Ahí habrá otros alimentos que tendremos que aumentar la cantidad. Sí, pero ¿por qué? Porque esa dieta es terapéutica. ¿Y dónde la encontramos esa dieta? Pues por lo general en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque esa persona está dentro de un hospital, está dentro de un sanatorio y ahí es donde tenemos que cuidarle, tanto su comportamiento, su evolución, su tratamiento de medicación, su tratamiento farmacológico, su tratamiento dietético. Entonces son muchos factores que se están comprometiendo para que esa persona salga de ese centro sanatorio en unas buenas condiciones. Ahí se aplica una dieta terapéutica. Otro, dice, es una pauta, perdón, es una pauta que una persona sigue el consumo habitual de alimentos, como cualquier persona, y les doy ahí incluso un poquito más. En griego, daita significa régimen de vida, conjunto y cantidades de alimentos o mezclas de alimentos que se consumen habitualmente. Entonces, ahora debemos aprender y a conocer que la dieta no tiene que ser una palabra que nos genere temor, nerviosismo. No, no, no. Dieta es la alimentación que voy a hacer, que voy a consumir, claro, habitualmente, en condiciones normales. Bueno, aparentemente normales. Seguimos. Bueno, aquí, en la parte de nutrientes, como vamos poco a poco desglosando en la charla, vamos viendo qué nutrientes tienen los alimentos. Como yo les decía, los nutrientes, todos los alimentos tienen nutrientes, todos.
todos los alimentos que tenemos en la naturaleza, que nos da la naturaleza. Y la ciencia los ha clasificado en dos grandes grupos, macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, ¿cuáles son? Carbohidratos a nivel general, lípidos a nivel general, proteínas, agua y fibra. Todos estos están englobados en macronutrientes, macronutrientes que son nutrientes necesarios para nuestro organismo. Ya vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. ¿Qué más? Tenemos otro tipo de nutrientes, que son los micronutrientes. Estos están englobados en cuáles? En las vitaminas y minerales, que son importantes para nuestro organismo y vamos a ir viendo asimismo durante todo el desarrollo del día de hoy, cada uno de ellos. Todos nos los vamos a ver, vamos a ir cada día porque son bastantes y la intención es que ustedes lo absorban mejor la información en resúmenes, no en cosas tan específicas. No vamos a profundizar cada uno de estos nutrientes, porque como les digo, nos quedamos aquí todo un año y no terminamos. No, he resumido lo más comprensible posible, pero quiero que lo conozcan y lo sepan cómo están clasificados estos nutrientes. En dos grandes grupos, ¿no? Macro y micronutrientes. Seguimos. Empezamos con los nutrientes más abundantes y los de mayor importancia, no mayor importancia, pero sí importantes para nuestro organismo. ¿Cuáles son estos? Los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son sustancias formadas por cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí vamos a avanzar en la parte técnica, no voy a profundizar más, no quiero confundirles. También son llamados glúcidos o azúcares, utilizados normalmente como combustible celular, obteniéndose energía. Los carbohidratos en sí son los alimentos que nos van a dar la energía que nuestro cuerpo va a necesitar para el desarrollo de todas las actividades que nosotros hacemos. Caminar, hablar, bailar, reír, jugar, movernos, dormir, descansar. Todas esas actividades requieren energía. ¿Y cuáles son los nutrientes que nos van a aportar esa mayor cantidad de energía? Los carbohidratos. Tenemos ejemplos. ¿Cuáles son? ¿Dónde encontramos los carbohidratos en especial? Cereales, granos, pastas, vegetales con almidón, galletas, dulces, postres. Y como vemos aquí, incluso les he puesto un gráfico. Ahí están los carbohidratos en general, ¿no? Porque hay algunos tipos de carbohidratos, pero a nivel general son los que podemos ver en la gráfica. Ahí están todo lo que son carbohidratos, importantes para nuestro organismo, pero no el organismo necesita solo carbohidratos. No, 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 no. ¿Es lo que necesita en mayor cantidad? Sí, pero no solo. ¿Por qué? Porque dentro de los carbohidratos les he dividido en dos grupos para que lo podamos entender y comprender. Lo mismo que estamos consumiendo, pero quiero que lo tengan en claro lo siguiente. Los carbohidratos simples son los que contienen uno o dos azúcares. ¿Cuáles son los azúcares? La glucosa, la fructosa, la galactosa. Este tipo de monosacáridos, ¿dónde les encontramos? La glucosa, que han de haber escuchado mucho. Se me subió la glucosa. O los diabéticos tienen la glucosa bastante alta. La glucosa la encontramos ¿dónde? En las golosinas. Ahí encontramos este carbohidrato que es un poco perjudicial si no las sabemos controlar. Tenemos otro monosacárido que son las fructosas. Las fructosas, ¿dónde las encontramos? En las frutas. Si han comido frutas que son medias dulces, unas más que otras, es gracias a la fructosa. La fructosa se encuentra en las frutas. Otro tipo de azúcar, la galactosa, ¿dónde encontramos? En los lácteos. Cuando tomamos una leche, le sentimos también ligeramente dulce. Ese dulce es la galactosa.
Todas estas son carbohidratos. Vamos, el otro grupo de carbohidratos que son los disacáridos. Nos encontramos, ¿cuál? La sacarosa. ¿Eso dónde encontramos? Especialmente en el azúcar de caña. Ahí sí han probado el jugo de caña, ¿no? Caña de azúcar. Es bastante dulce. Es gracias a la sacarosa. ¿Y la sacarosa cómo está compuesta? Por una fructuosa y una glucosa. El sabor, por eso el sabor dulce. Tenemos otro grupo de disacárido que es la lactosa. Esta es la unión de dos azúcares, la glucosa y la galactosa. ¿Dónde la encontramos? También la encontramos en los lácteos. Y por último tenemos la maltosa. La maltosa está unida justamente por una glucosa y otra glucosa. La unión de esas dos glucosas nos da la maltosa. ¿Dónde encontramos por lo general? En la cerveza. Todo esto son carbohidratos. Carbohidratos, los últimos que los acabamos de ver, simples. Ahora, continuamos. Estos carbohidratos simples, como les decía, son dulces, cristalinos y solubles en agua. Los carbohidratos simples, ¿no? Son dulces, cristalinos y solubles en agua. ¿Cuál es la función específica de estos carbohidratos? Dar energía. Un gramo de energía, un gramo de este tipo de carbohidrato simple nos da 4 calorías. Recuerda lo que les dije hace unos minutos, una persona tipo, un hombre, necesita más o menos unas 2.200 calorías. Una mujer, 2.000 calorías. Un gramo de este carbohidrato simple que acabamos de ver nos aporta 4 kilocalorías. Uno. Y si comemos muchos durante todo el día, llegamos a pasar nuestra necesidad en el organismo. Otra función, dice, se absorben rápidamente, pero dan poca saciedad. Es verdad, al momento de consumir estos tipos de golosinas o dulces, se absorbe rápido el cuerpo, porque son simples, son sencillos, nada les detiene. Pero la saciedad, no quedemos satisfechos, queremos un poco más. ¿Qué más? También las encontramos en los productos de panadería, los dulces de panadería, bebidas azucaradas, alimentos procesados, harinas, snacks, gaseosas. Todos los productos contienen carbohidratos simples. Ahora vamos a ver otro tipo de carbohidrato, pero estos carbohidratos son importantes. ¿Por qué? Porque son más sanos, son más beneficiosos para nuestro organismo. Estos carbohidratos se llaman los carbohidratos complejos. Tienen tres o más azúcares. Ojo, vamos a ver los primeros. Los polisacáridos. Estos polisacáridos los encontramos ¿en dónde? En el almidón y la fibra. No son dulces ni cristalinos. Proporcionan mayor saciedad debido a su lenta absorción. ¿Recuerdan los carbohidratos simples? Se absorbían rápido. Acá no. Estos son lentos. Más beneficio para nuestro organismo. ¿Dónde las encontramos estos tipos de carbohidratos? En las verduras, en las legumbres, en los vegetales, en las frutas, en los granos, en las semillas. Ahí encontramos los carbohidratos complejos que son los más sanos y adecuados para nuestro organismo. Pero eso no significa que porque son sanos o son adecuados voy a comer en grandes cantidades. No. Ya veremos más adelante las porciones que normalmente se deben de consumir. No todo lo sano significa que tenemos que comer en abundancia. No. Tenemos que escoger. En vez de tomarme, como yo decía aquí en la ficha anterior, el carbohidrato simple, un vaso de gaseosa. En vez de tomarme este vaso de gaseosa, podría tomarme más bien un vaso de jugo natural. Eso quiero que vayan conociendo. Las diferencias entre este y este. Este de aquí es malo, este de aquí es bueno. Carbohidrato simple no es muy recomendable. El carbohidrato, sí, el carbohidrato complejo, en cambio,
es mucho más sano. Y lo encontramos, lo tenemos. No es que tenemos que irnos a otro país o a mandar a pedir este tipo de productos, no, lo tenemos en casa, granos. ¿Quién no tiene granos en la casa? Granos de mucha variedad. Frijoles grandes, frijoles pequeños, frijol de un color, frijol de otro color, arvejas, chícharos, o como lo conozcan en cada uno de sus países, todos los que tienen grano, son sanos. ¿Por qué? Porque el grano, la cáscara, la que está forrada del granito, es lo más saludable. ¿Por qué? Porque eso tiene fibra. Las empresas industrializadas del primer país, ¿qué es lo que hacen con estos alimentos? Le quitan la parte que está cubierta al grano, que es la fibra, y le dejan lo de acá. Y este de aquí lo muelen, lo transforman, lo mezclan con productos químicos, con saborizantes, colorantes, potenciadores de sabor. Y lo que quedó aquí del granito, quedó esto, del granito. Y el resto quedó de todos los productos químicos que fueron añadidos. Entonces, primero, le quitaron la corteza, la protección del grano o de las legumbres o de las frutas, la cáscara, la parte que protege a la fruta, lo eliminan. Y la fruta que queda, la mitad la utilizan y la otra mitad le incorporan todo lo que son los elementos químicos para que ustedes lo consuman, pagan por un producto que les va a hacer daño, consumen ustedes, les dan a los niños, a los jóvenes, a las mujeres embarazadas. Entonces, la idea de los países industrializados es buena, porque lo consumen todos a bajo costo. Si se enferman, no importa, ellos mismos tienen las farmacias multinacionales que les mandan medicamentos para que ustedes, entre comillas, se recuperen su salud. Pero ¿por qué nosotros no podemos evitar todo eso? Si lo tenemos, eso es lo bueno de nuestros países. Las tierras donde nosotros vivimos son buenas. Tenemos los trabajadores, la gente del campo que cuida sus productos, mal pagados, pero ahí tenemos productos. Desgraciadamente, con la incorporación de muchos tipos de productos y por el cambio climático, están afectando nuestros productos. Ahora tienen que usar pesticidas, lo que no se usaba antes. Tienen que usar fungicidas para matar las plagas de esos productos, gracias al cambio climático. Todo eso afecta. Entonces, ustedes deben conocer esto para cuando vayan a comprar, vayan a adquirir sus productos, saber escoger cuál es bueno, cuál es malo, cuál me llama la atención, cuál no. Cuando yo salgo a la plaza, veo el tomate normal, era, digamos, casi como el tamaño del puño de la mano. Ahora veo unos tomates así, o ajitomate, o como le conozcan. El pimiento, normalmente el pimiento era el tamaño normal era este. Ahora veo unos pimientos de este porte. ¿Por qué? ¿La naturaleza ha hecho eso? No. Son los productos químicos traídos de los países industrializados, puestos en nuestras tierras por nuestra gente del campo y obtenemos esos productos. Y dicen, cuando ven grandote, qué bonito, qué hermoso que está ese producto. No, ese producto está lleno de productos químicos, desgraciadamente. Así es. Bueno, continuamos. Seguimos con los carbohidratos complejos, también formados por almidón. ¿Dónde encontramos estos almidones? En las harinas integrales, no harinas refinadas. Toda harina que ya pasó por la industria ya no son sanas, ya no son adecuadas para el consumo frecuente. De vez en cuando, claro, porque si, no les voy a decir que eso no se consume, porque son aptas para el consumo humano, pero podemos hacerlo, qué sé yo, en el cumpleaños de algún miembro de la casa, podemos hacer una torta, un cake, un pancake, qué sé yo, listo.
Con eso, con hacer eso y consumir eso, no es que me voy a enfermar ese día, no. Pero si hacemos de ese tipo de alimentación algo frecuente de todos los días, ahí sí voy a tener un problema. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro estos conocimientos y estos conceptos para saber elegir qué hacer. Otro de los carbohidratos complejos que les estaba mencionando, como es la fibra, ese no se digieren, no proporcionan energía. ¿Cuál es la función de esto, de las cáscaras o de las cubiertas, de los granos o de las cáscaras de las frutas? Por ejemplo, la pera, la manzana, tienen la parte que les protege. Eso tiene fibra. Eso es beneficioso para su salud. Había personas que yo he visto que cogen la manzana y le pelan. Pelan la manzana, la cascarita, la corteza, la botan y se consuman lo de adentro. Lo de adentro está bien, pero ¿por qué botar la corteza? Eso es fibra. Lavarle bien. Y si es una manzana que lo han visto, lo han cogido en el campo, es más sana que en el supermercado. Y eso, consumirme esa fibra, me va a ayudar a mí. ¿Y para qué me va a ayudar esa fibra que consumo? Aquí está. Ayuda a la regulación del colesterol. Previene el cáncer de colon. Una de las enfermedades que nos están dando a conocer los indicadores altos en los países industrializados. Comen mucha carne, mucha comida curada, embutidos, fibra. No. ¿Para qué más nos ayuda la fibra? A regular el tránsito intestinal. El intestino tiene movimientos que se llama peritrantismo intestinal. Esos movimientos hacen que se mueva, que el bolo fecal vaya transitando por donde tiene que ser para que llegue a la excreción. ¿Y cómo nos ayuda? La fibra. La fibra ayuda para que ese bolo fecal no sea compacto, no sea duro, no suframos de estreñimiento, sea más blando, sea más esponjoso, porque como les dice aquí, la fibra no se absorbe. Entonces va directo hasta el intestino grueso y ahí se va formando. Y cuando vayamos a hacer la excreción, sea cómoda, sea suave, todo lo que el cuerpo esté rechazando. Combate las subidas de glucosa en sangre. ¿Mm? Regula justamente la glucosa. Ayuda a regular la glucosa. Y más que todo, aumenta la sensación de saciedad. Yo me como un buen plato de ensalada de algunas legumbres y ya me quedo lleno. Mi alimentación es así. Como una proteína y mi buen plato de ensalada que nunca me falta. Todos los días consumo así. Y ya me consumo eso, ya me quedo lleno. Estoy satisfecho y mi estómago no me pide más. Estoy tranquilo. Esa sensación me da la fibra. Sigamos. Carbohidratos. No, como les decía, no hay que irnos a los extremos. ¿Qué pasa si no consumo carbohidratos? No consumir carbohidratos también me va a dar problema. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, hipoglucemia. ¿Qué significa esto? Que la glucosa se baja. Eso no es sano, eso no es adecuado. La glucosa, ¿tiene que haber glucosa en nuestro cuerpo? Claro que tiene que haber glucosa, pero no así elevadas cantidades, ni tampoco en reducidas cantidades, en cantidades adecuadas para que nuestro cuerpo funcione bien. ¿Y qué pasa y si tenemos hipoglucemia? Nos da falta de concentración, no estamos concentrados, estamos mareados, somos irritables, dolores de cabeza, cefaleas, tenemos un mal funcionamiento intestinal, estreñimiento, lo que les decía, cáncer de colon, colitis, etcétera. Entonces, no tenemos que irnos al extremo. No dejar de consumir, ni tampoco consumir exageradamente.
consumir en cantidades promedios, conociendo las porciones adecuadas que debemos de consumir. Asimismo, el exceso de carbohidratos. ¿Cuál es el exceso de carbohidratos? En especial, nuestra dentadura. Comenzamos a sufrir caries. Claro, porque se queda la glucosa en nuestros dientes, en nuestras muelitas, en todas nuestras piezas dentales y comienza la fermentación y esa fermentación nos produce ácido y vamos teniendo la aparición de las caries en nuestras piezas dentales. ¿Qué más? Otro problema que tenemos, sobrepeso y obesidad, que ya lo habíamos visto de forma general. Y lo que más nos preocupa justamente es la aparición de esta grave enfermedad que es la diabetes mellitus, que es lo que hoy en día está a boga. Hay bastante gente, en especial los niños, lo que más nos preocupa con este tipo de enfermedades, solo por el hecho de consumir exageradamente o con exceso carbohidratos. Bueno, hasta aquí quiero llegar. ¿Por qué razón? Porque como les dije, este es bastante amplio, bastante grande, no quiero confundirlos, no quiero que se sientan presionados con este tipo de información. Hemos visto el día de carbohidratos, mañana veremos proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, bueno, todos los micronutrientes en conjunto para que sea bastante entendible. Espero que me hayan comprendido, más que sea un poquito. Espero haber sido bastante práctico y resumido. Tal vez alguna pregunta, algo para conversar. Si estuvo claro, si me escucharon bien, si vieron bien las imágenes, ya. A ver, vamos viendo si es que, a ver, vamos por aquí. Vamos respondiendo las preguntas que me van subiendo al chat, ¿ya? Dice, profe, ¿qué recomienda en los horarios de los carbohidratos? Ya. Primero, no existe horario para carbohidratos. No existe. Los carbohidratos se los pueden consumir en cualquier hora, en cualquier momento, dentro de las comidas que preferentemente se hace en la casa, en los hogares. Lo importante, lo que les decía, es primero identificar, ¿no? El carbohidrato simple, tratar de eliminarlo. ¿Cuáles son los carbohidratos simples que les decía? Golosinas. ¿Por qué consumir una golosina? Si a lo mejor puedo consumirme una fruta. Las gaseosas. ¿Por qué consumir una gaseosa si puedo consumir un jugo de frutas o un vaso de agua? Lo importante es cambiar ese tipo de productos, claro, con conocimiento. Si tengo golosinas, no. No digo que las golosinas son malas en algún momento, qué sé yo, esa de cumpleaños de alguien, o llegó Navidad. No vamos a ponernos especiales de que no. Yo como especial y no consumo golosinas. No, podemos consumir una golosina. Podemos tomarnos un pequeño vaso de gaseosa. Podemos consumirnos un chocolate. Pero son en ciertos días de todo lo que nosotros estamos habitualmente a consumir. Como les digo, puede ser un cumpleaños, puede ser en Navidad, o puede ser en los carnavales. Puedo consumir, probar, sí, de acuerdo. Pero si eso lo hago frecuente todos los días, voy a tener problemas. Entonces los carbohidratos no tienen un horario específico. No, 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 no. Los carbohidratos, como les decía, la papa, la yuca, el verde o lo que sea, dependiendo de su cultura, lo que esté abogue ahí, ¿pueden consumirlo? Claro que sí. Pero ahora, como ya conocemos qué producto tiene carbohidrato simple y qué producto tiene carbohidrato complejo, entonces voy a seleccionar carbohidrato simple, voy a reducir al mínimo con el carbohidrato complejo, voy a hacer parte de mi alimentación diaria. No tienen horarios, ¿sí? Dice,
A ver, sigamos viendo por acá. Dice, tiene una cita, claro, estoy siempre a las órdenes. No manejo yo redes sociales. Ayer tenía que responder esa a una compañera que me está haciendo la pregunta, pero bueno, por cosas que teníamos que hacer en ese momento, no le pude responder. Yo no manejo redes sociales. ¿Por qué no los manejo? Desgraciadamente, siempre hay gente de mala fe que no sé cómo lo hacen, pero se aprovechan de este tipo de mecanismos de la tecnología. Ustedes saben que la tecnología no es nada segura. Todo el mundo maneja tecnología, por eso hay información inadecuada, hay incluso intervenciones a nivel familiar, se introducen en la parte personal de uno. Y en mi caso, pues bueno, tuve bastantes decepciones porque abusaron de mis enlaces sociales y comenzaron a mandar mensajes a otras personas, pacientes que tenía, familias. Hubieron problemas económicos, de fraude y todo lo demás. Dije, no, al menos en mi parte, que como ustedes ven, yo soy un profesional de salud, soy un profesional social, me gusta ayudar, no perjudicar, peor que perjudiquen a mi nombre, a terceras personas. Entonces eliminé todas las redes sociales, no sigo con ninguna red social. Todo lo que yo hago, lo hago a nivel del correo personal, o a mi número telefónico, no más de ahí. Encantado de ayudarles si ustedes necesitan un asesoramiento, una consulta, un tratamiento. Estoy a las órdenes. Ya les debe poner mi número telefónico para los que deseen, o si no, por medio de mi email, puedan tener cualquier duda en o cualquier cosa que ustedes crean conveniente que yo les pueda ayudar, con gusto. Siempre a las órdenes. Lo único que les pido, que no me escriban a medianoche, porque a medianoche estoy tratando ya de descansar de la jornada de todo el día, nada más. De ahí en el día, en la tarde, a las órdenes. Seguimos, dice, Belia, excelente, gracias, es para ustedes. No se olviden lo que les dije, ¿no? Esta información que les estoy dando es importante para que ustedes le conozcan. Y qué bueno que hayan tomado esas decisiones de conocer un poquito más lo que nadie le da importancia. Como yo les decía al inicio, y siempre digo y repito lo mismo, a todo dan importancia, a todo. Todo es importante, pero menos la alimentación. La alimentación no le dan importancia. Con tal de tener el estómago o la barriguita llena, el resto no importa. No es así. Si yo estoy bien, mi salud está bien, estoy alegre, estoy con actitud, puedo resolver todos los problemas que lleguen. Si no tengo salud, no puedo resolver nada. Entonces, la información que se les brinda, que se les da, aprovéchala. Al final bueno, después de que tengan creo que es el pago, bueno, no sé muy bien la parte administrativa de aquí del centro, tienen toda la información que estoy compartiendo con ustedes. Al final de cada sesión, pues también les doy fichas bibliográficas donde ustedes, si desean conocer un poco más, quieren introducirse a más en lo que es la ciencia de la nutrición, les dejo los enlaces, los links que son, sí es ciencia, eso sí es ciencia. Están ahí que lo puedan revisar. Ya la compañera coordinadora pues les indicará cómo hacen, bueno, esa parte administrativa, como les digo, no la conozco, pero ahí les pongo yo toda la información que ustedes necesitan y que quieran conocer un poquito más. Eso, ¿qué más les puedo decir? Vamos viendo más mensajes. Repetición de la clase, como les digo, esos temas tienen que hacerlos a la coordinadora. Tengo entendido que son grabados los temas. Dice, gracias, profe, excelente, soy estudiante de nutrición y me encantaría hablar ciertas disyuntivas actuales de nuestro rubro. Claro que sí. Las órdenes, como les dije, ya les pasarán los enlaces para que se puedan comunicar conmigo. ¿Qué más? Tenemos todo muy bien claro. Bueno, espero haber sido claro. Trato de
Como les dije, esto es bastante amplio, bastante grande. Resumirlo no es tan fácil. Espero haberlo hecho lo mejor para que tengan la información, las herramientas que ustedes necesitan. Y eso antes de olvidarme, como les decía, esta información que ustedes la están recibiendo para su autoeducación, excelente, excelente que le han tomado. Y si en algún momento necesitan, saquen su cartoncito donde les va a decir ahí que ustedes fueron aprobados justamente con este diplomado en nutrición inteligente para dar un respaldo, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos, aprendemos, tiene que estar respaldado por algo. ¿Y qué mejor? Si eso enriquece su CV o su hoja de vida o como la llamen, qué mejor, mucho mejor. Vamos viendo qué más dice, todo muy bien, qué otros temas veremos. Bueno, en mi caso, aquí en este diplomado, pues de este tema continuamos hasta terminar todo lo que es la parte de nutrición. Como les dije, ayer iniciamos con lo que es la parte de nutrición inteligente, un abordaje bastante general, bastante empírico, para que ustedes más o menos lo conozcan de qué se trata el asunto, pero como yo había conversado con la coordinadora, tienen que tener la base. ¿La base cuál es esta? Justamente lo que les estoy dando a partir del día de hoy, todo lo que es el asunto de macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, agua, fibras, seguridad alimentaria. También tenemos información para saber e interpretar las informaciones nutricionales de los alimentos. Toda esa información les voy a dar en este diplomado. Pero esas son las bases para que ustedes ya tengan el conocimiento y el criterio para tomar qué cosa, decisiones. Con decisiones que ustedes vayan a tomar de aquí en adelante, ya no serán unas decisiones malas, serán unas decisiones buenas y oportunas. ¿Para quién? Para usted, su familia, su entorno y puedan multiplicar esta información. Mientras más información nosotros compartamos, vamos a tratar de ayudar a mucha gente. Ese es nuestro principio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dicen otro de esos. Dice, hay carbos buenos y más malos, deberían nombrarlos, profe. Sí, claro que sí. Como les dije, estoy dándoles a nivel un poco general. Cuando haya este tipo de aperturas, pues encantado. Carbohidratos buenos, ¿cuál es lo que les acabé de mencionar? Todos los carbohidratos complejos son los carbohidratos buenos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Como les decía aquí, vamos a retroceder un poquito las diapositivas. Aquí tenemos los carbohidratos complejos, que son los sanos. ¿Dónde tenemos? Ah, ustedes me dicen, ya, aquí, almidones, las fibras, legumbres, verduras, vegetales, granos, semillas, todos esos son complejos. Esos son los sanos, los adecuados. Incluso hoy en día ya hay productos integrales, especialmente en panadería. Tenemos el cereal, el arroz, también ya viene integral. Todos los alimentos que tengan algo integral es sano para ustedes. No para ustedes, para todos nosotros. Esos, todos los que tienen, como les decía, la corteza del producto es sano. Los que ya no tienen corteza, o sea, todos los alimentos que ya pasaron por fábrica, o sea, por la industria, esos ya no son adecuados. ¿Cuáles son esos? Harinas, dicen, les llaman fortificadas, que les llaman. No sirven esas harinas para el consumo diario. Ojo, estoy hablando del consumo diario. Toda harina refinada no es sana, no es adecuada. Gaseosas, gaseosas de todo tipo, de todo sabor, de todo color. Incluso ahora les han puesto una, unas marcas, le dicen light, algo para eh, fortalecer más la imagen de marketing de sus productos. No existe nada light. Todo es marketing, todo es publicidad. Esos son carbohidratos simples, golosinas de todo tipo, de toda marca, de todo color, de toda presentación. Todo tipo de golosinas es carbohidrato simple. Esos no son adecuados para el organismo. ¿Sí?
Espero haber sido un poquito más claros en eso. Si les nombro de uno en uno, chuta, me quedo aquí una semana, ya que hay una gran variedad de este tipo de productos, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. A ver, vamos a ver qué más dice por acá. Dice el seitán, está compuesto de harina de gluten. Lo podemos consumir. ¿Qué es el gluten? El gluten justamente es la parte central del alimento, en especial de los cereales. ¿Qué es lo que hace la fábrica o las empresas o las industrias? Hacen que el producto, cualquier cereal que sea, esta parte externa la sacan para otro tipo de productos y le dejan la parte céntrica, que es el gluten. Hablemos, por ejemplo, de las maicenas. ¿Los usan para qué? Para pastelería. O les usan para otro tipo de productos, pero que son simples. O sea, la parte fundamental, la parte importante del producto ya fue eliminado. Si consumimos el gluten en algún tipo de producto, estoy hablando de personas que estamos aparentemente sanas, ¿no? No con problemas. Entonces, si una persona sana consume alimentos que tienen gluten, ¿le va a hacer daño? Posiblemente no. Pero si lo consumimos todos los días frecuentemente, ¿nos va a tener problemas? Claro que nos va a tener problemas. Entonces, ojo, saber qué es lo que contiene el alimento que nos vamos a alimentar para tomar la decisión. Si descartarla, consumirla tal vez en ciertas ocasiones o no consumirlas. Esa es la decisión, ese es el propósito de esto, de que ustedes conozcan, sepan todo lo bueno y lo malo, sus componentes, lo que funciona, para qué sirve, para que ustedes tomen la mejor decisión. Si ustedes toman la mejor decisión, es que hemos logrado nuestro objetivo. Si ustedes no toman decisiones adecuadas, obviamente con todo lo que se les dio, entonces hemos arado el mar, no hemos hecho mayor cosa. ¿Sí? Eso es lo importante. Ya, dice, a ver, dice, profe, ¿puede indicar cuál sería el orden para comer carbohidratos, proteínas, grasas y verduras? Claro que sí. A ver, déjenme ver aquí un momentito. Ya, ya. A ver, dice, el orden. Todo viene, como les decía al inicio, ¿no? Todo viene dependiendo de nuestra necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Primero, mi actividad física. ¿Qué hago yo? En mi caso, yo soy un poco más sedentario. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que estar a las cuarto para las 7, tengo que estar en el hospital para pasar visita a mis pacientes. Entonces, de aquí me movilizo en automóvil hasta allá. Paso con todo el equipo multidisciplinario, médicos, bueno, con todos los profesionales de salud. Pasamos visita, más o menos son 20, 22, 25 pacientes, dependiendo de los días, pero estamos caminando muy despacio, no generamos desgaste energético. Más o menos estoy desocupándome a las 9, 9:30 de la mañana. Recién de ahí bajo a mi oficina y mi consultorio, a revisar qué pacientes se encuentran mayores, delicados de salud, para atenderles de mejor manera, pero no hago un mayor desgaste físico. Termino esa jornada, me dirijo a la consulta externa para dar asesoramiento a los pacientes. Igual no hay un mayor gasto energético. Entonces, mi gasto energético es bajo. Como mi nivel energético por mi actividad es bajo, entonces mi consumo tiene que ser como bajo, no alto. A más de eso, en las noches hago un poco de ejercicio. El ejercicio que hago en la noche justamente es para tener una buena condición física. Entonces, ahí elevo un poco mi consumo energético. Entonces, todo depende de cada persona, qué hace, a qué se dedica. Si es sedentario o es muy ligero en la parte activa física, o es activo, por ejemplo, un deportista no puede alimentarse como yo me alimento. ¿Por qué? Porque el desgaste energético de ellos es mucho más alto.
Entonces, si ellos gastan mayor cantidad de energía, ¿qué es lo que deben consumir? Mayor cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene mayor energía que les va a dar a ellos. Igual consumos de alimentos con grasa. Yo no. Si yo hago esa alimentación en un mes, estoy demasiado gordo, demasiado obeso. No, todo depende. Entonces, tener una regla general específica para ver cómo deben comer los órdenes en su tipo de nutrientes no existe. Todo depende. Primero, ¿soy hombre o soy mujer? Recuerden que la alimentación del hombre con la alimentación de la mujer no es igual. Es parecida, pero no es igual. ¿Qué más? Edad. ¿Qué edad tengo? No es lo mismo un niño, un lactante, un niño que esté en la escuela o en los primeros niveles de educación, un niño que está de adolescente, que ya se está desarrollando más. No es lo mismo la alimentación de una persona que está embarazada, no es lo mismo de una persona que ya está en la tercera edad. Entonces, no, todo depende, tenemos que primero ver este tipo de factores. Cuando ya veamos este tipo, por eso yo les decía, la alimentación es individualizada. Cada persona es un universo. No es igual esta persona con la otra, con la otra, con la... No, cada persona es diferente. En ese tipo de profesión, cuando nosotros hacemos alimentaciones personalizadas, justamente vemos todos estos detalles. Todos estos factores tenemos que ver, analizarlos, incluso desde la genética, a ver qué es lo que pasó con sus papás, con sus abuelos, fueron sanos, tuvieron algún problema, tienen alguna enfermedad. Bueno, son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y en consideración para ir recién a hacer una alimentación personalizada. Y ahí podemos decir, sí, este es el orden de su alimentación. Pero a nivel general les podría indicar lo siguiente. Primero, lo que debemos consumir son carbohidratos. ¿Por qué? Como les decía, eso es la fuente de energía. Es como un vehículo. Si usted no le pone gasolina al vehículo, pues la gasolina o el combustible no va a rodar. Tiene que ponerle combustible. ¿El combustible nuestro cuál es? Carbohidratos. Ahora, con los conceptos que ya he dado el día de hoy, ya podemos decir qué tipo de carbohidratos debo de consumir para que mi energía sea buena. Entonces, primero, carbohidratos. Segundo, nosotros necesitamos reparar todas las funciones que nuestro cuerpo, nuestro organismo está haciendo. ¿Y cómo se repara? Con el consumo de qué? De proteínas. Nuestro cuerpo se está reparando constantemente, las células viven, mueren, respiran, viven, mueven, respiran. El sistema circulatorio, todo está, estamos todos los días respirando, muchas veces en el día, muchas frecuencias. Entonces todo hay un desgaste, todo, las células, todo el cuerpo se está regenerando todos los días, todos los días, todos los días. Y para que se regenere necesita su combustible de regeneración. ¿Cuál es en este caso? Las proteínas. ¿Sí? Después de las proteínas, ¿cuál es el otro nutriente que nuestro cuerpo necesita? La protección, las defensas. ¿Dónde encontramos esa protección, esas defensas que nuestro organismo necesita? En las vitaminas y en los minerales. Las vitaminas y minerales no nos dan energía, nos dan es protección y regulación. Ese tema yo lo veremos en el transcurso del diplomado porque también está considerado ahí. Y al último, las grasas. Ojo, las grasas, pero las grasas, si yo vivo en la parte a nivel del mar, las grasas son importantes porque mi cuerpo lo necesita, pero el consumo es mínimo. Pero si yo vivo en ciudades o en partes bastante altas, donde el nivel del mar es bastante, a partir de 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, o en los polos, como les decía, donde hay frío, la grasa ya no viene a ser el último lugar. La grasa viene a, pasar, a ser el segundo lugar. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo mayor cantidad de energía para protegerse del frío. Entonces, orden establecido no existe. No existe una regla para decir el orden es este, así, asado, cocinado. No. Todo depende de los factores de cada persona.
Vamos a ver una otra pregunta por aquí. Dice, en el caso de diabetes, ¿es importante el orden de consumo de los alimentos? Claro que sí. En la parte de los pacientes que ya sufren diabetes, pues es un entrenamiento un poco más diferente. ¿Por qué? Porque a ellos se les enseña realmente cómo las personas, así deberíamos consumir todo el mundo, ¿no? El régimen de una persona diabética es bastante sana, es bastante adecuada para todos, pero como todos no consumimos sanamente, ellos en estos casos especiales tenemos que tratar de indicarles y enseñarles cómo es su alimentación. El orden, sí, es muy importante. Horarios, lo principal para ellos, los horarios de alimentación. No pueden tener un horario desordenado, no, tiene que ser un horario adecuado, claro, todo adecuado a nuestras actividades. Todo, no hay justificación para decir no se puede, no, sí se puede. Es un poco difícil, sí, pero sí se puede. Entonces, sí, es importante, muy importante los horarios, el orden de alimentación. Y aparte de eso, saber identificar los alimentos con alto índice glucémico, o sea, los alimentos que tienen mayor cantidad de glucosa. Con una lista que ellos deben manejar, deben conocer, deben saber y manejar qué cantidad de proteínas debo de consumir, tanto en gramos como en calorías. En carbohidratos, lo mismo, saber qué cantidad de gramos y calorías debo de consumir, qué cantidad de líquido, cuál es el desgaste energético. Con ellas es un poco más profundo esta parte de nutrición. ¿Por qué? Porque es su salud. Tienen que cuidar sus órganos, y especialmente el páncreas. Bueno, esa no es la idea, ¿no? Aquí en este diplomado, tratar tanto de patologías, porque eso ya es otro campo. Aquí es más a nivel generalizado, porque recuerden que el diplomado es justamente nutrición inteligente, para saber identificar, reconocer con conocimiento los alimentos que son adecuados para ustedes. No para ustedes, para todos. Dice, la nutrición para personas patológicas es totalmente diferente a una persona no patológica normal. Correcto. Todas las personas, aquí el diplomado, yo les estoy dando la información para personas que no tienen enfermedad, que no tienen ninguna patología. Una persona, un hombre y una mujer, entre comillas, sana aparentemente. Esta información no es adecuada para una persona que tiene diabetes. No, no es adecuada. Para una persona que sufre tal vez de hipertensión, no es muy adecuada. Para personas que sufren de hipercolesterolemia, no es adecuado. O algún tipo de dislipidemia, no es adecuado. O una persona que tenga cáncer, no es adecuado. Cada patología requiere una individualización de la persona para su tratamiento. Como les decía y siempre les digo, cada persona es un universo diferente. Yo le trato a una persona que sana de una manera. Si una persona ya tiene una enfermedad o una patología, tengo que yo enseñar a esa persona de otra manera cómo escoger su alimentación, cuál va a ser su tratamiento de hoy en adelante. Igual a una persona que sufre de colesterolemia. Igual, cada persona es diferente y si tiene patología, con mayor razón, tener mayor cuidado en la recomendación, en el tratamiento que esa persona tiene que seguir de aquí en adelante. No es lo mismo con una persona que aparentemente normal. ¿Por qué digo aparentemente normal? Las personas aparentemente normales son los que no se demuestra una patología evidente. Pero en el día de hoy, ¿quién no tiene preocupaciones? Todos tenemos preocupaciones. Todos nos llama la atención la parte emocional de algo. En algunos tristeza, en otros preocupación, en otros decaimiento. Entonces ya no es una persona sana. La persona sana es la persona que no tiene enfermedad visible y tampoco enfermedad invisible, que está emocionalmente sano.
que está alegre, que no tiene nada de preocupaciones, pero eso es imposible. Eso es imposible, como les digo. En todo lado existe preocupaciones, todos estamos preocupados, todos tenemos algo que pensar en la cabeza que nos llama la atención. Ya no es sano. Y hoy en día justamente está saliendo en boga lo que es la salud mental, con los compañeros, colegas psicólogos, justamente están tratando estos temas porque en el mundo que estamos viviendo ya hay mucho, mucho, mucho problema, incluso desde la niñez, lo que antes no teníamos. Recuerden, si recuerdan de sus la época de sus abuelos, ¿quién sufría de estrés en ese tiempo? Nadie. ¿Quién sufría de esas patologías que hoy en día nos están dañando? Ya nada, no se escuchaba, no se escucha. Hoy en día se escucha de todo se escucha hoy. Pero nuestra mejor defensa, compañeros, es si usted, su organismo, su cuerpo está bien protegido, bien mantenido, pueden defender, pueden absorber todo ese tipo de problemas porque pueden tener la actitud. Como les comentaba ayer, recuerden lo que pasó con la epidemia del COVID, de COVID-19. A la mayor parte de la población les cogió con sorpresa. Muchos tuvieron problemas, muchos fallecieron, sus organismos estuvieron con sus sistemas inmunológicos abajo, por los pisos. Y esas personas son las que tuvieron complicaciones graves, muy graves, y muchas fallecieron. ¿Y solo por qué? Como les decía, nadie le da importancia a estos temas de alimentación. Si la población hubiese estado alimentada adecuadamente, estos problemas no pasaban mayores. Hubiese sido una gripe más y panza, pero no. Ustedes ya saben, no les tengo que decir yo. Ustedes saben lo que pasó en su país, en los países de afuera, donde hubo mayores problemas, donde no hubo mayores problemas. ¿Sí? Bueno, sigamos revisando por acá. El diplomado no es simplemente información académica, es también información de experiencias, de conocer, porque todas las personas vivimos en culturas diferentes, países diferentes, ciudades diferentes, nuestro entorno es diferente, pero nos podemos enriquecer con esto. La parte académica, la parte de ciencia es muy importante porque nos da nuestro aval de conocimiento, pero las experiencias de ustedes, las vivencias de ustedes, de otras personas, de otros personajes, nos ayudan a enriquecer más. Yo les doy a conocer mis experiencias en la parte sanitaria porque es donde yo trabajo, donde yo laboro, y eso es importante para que ustedes compartan esto. No solo la ciencia es parte, la evidencia es más importante incluso. Dice nutrición para la fatiga crónica por enfermedad antiinmune, por favor. Claro que sí, sí les podríamos dar, pero el diplomado no es para esto. Sí, ya es son excepciones de lo cual en un momento dado, estos temas, por ejemplo, podrían hablar o consultar con la coordinadora para que sean considerados. Esta información tengo que justamente darlas, pero en específico, este ya es algo un poco más dirigido, así como las patologías. Como les digo, este diplomado no es para análisis de patologías, no es de análisis de enfermedades, es a nivel general para personas sanas, entre paréntesis, ¿no? Dice, ¿puede mandar la repetición de la clase? Bueno, como les digo, yo no manejo eso, maneja la parte administrativa del centro. Pues, a la coordinadora pueden pedirle que, según veo, creo que sí está grabado, que les puedan informar. ¿Qué más? Dice de parte de Leonardo, la alimentación no es solo un acto cotidiano para saciar el hambre, sino una poderosa herramienta de autocuidado y amor propio. Correcto, muy de acuerdo, Leonardo, muy de acuerdo.
Dice, cada comida que elegimos es una semilla que plantamos en nuestro cuerpo, determinando nuestra alegría, salud y bienestar a largo plazo. Nutrirnos bien es un acto de respeto hacia nosotros mismos. Muy de acuerdo tu pensamiento. En tu alimentación sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Correcto, así mismo es. Un mensaje de Hipócrates que es muy reconocido. Ya aquí tengo de parte de Vanessa. Vanessa dice, le quitan la fibra, lo refinan demasiado. Así es. Eso es lo que hace la industria. La industria saca lo bueno y nos da lo malo o lo que queda. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, como digo, no me crean, revisen, investiguen, pueden entrarse a internet y ver cómo están los indicadores de salud de, por ejemplo, de los países industrializados. Al que más se le conoce, pues, de Estados Unidos. Miren cómo están esos indicadores de salud. ¿Por qué muere la gente más? Todos son por resultados de una mala alimentación. ¿Sí? No me crean, investiguen, revisen. ¿Qué más? Sí, mija, tienes que cuidarte, dice intolerancia alimentaria, correcto, sí. Es importante este tipo de información justamente para ti, ¿no? Muy importante para que primero conozcas desde las bases, tengas una base de información nutricional, tengas conocimiento de qué alimentos tienen, qué es lo que contienen, qué es lo que no contienen, qué es lo que contienen poco, qué es lo que contienen mucho, para que tú con ese conocimiento puedas escoger, ¿sí? Porque recuerda, es un gran problema vivir con esto de las intolerancias alimentarias, pero lo puedes hacer si tienes el conocimiento adecuado. Es como yo les digo a mis pacientes, cuando tengo pacientes con diabetes, son diabéticos ya y de años, unos bien manejados, otros mal manejados. Les digo, la diabetes es una enfermedad, es verdad, ya eso somos conscientes y sabemos que la enfermedad de la diabetes es incurable hasta el momento, porque la ciencia avanza todos los días sacan algo nuevo, pero hasta el día de hoy no existe cura para la diabetes. Pero en cambio, sí hay tratamientos adecuados. Tratamientos adecuados como debería alimentarse una persona, sin tanta medicación, sin tanto químico, solo con el hecho de saber escoger sus alimentos. Escoger sus alimentos, cantidades, manejar porciones, manejar horarios, todo eso puede manejar una persona. Perdón que les diga, pero esa persona puede morir de otra cosa y no diabetes si sabe manejar correctamente cómo es la diabetes. Igual la hipertensión, igual la hipercolesterolemia, igual las hipertriglicéridas, igual cualquier dislipidemia puede manejarse adecuadamente siempre y cuando sea ordenado, disciplinado con su tratamiento alimentario. Si no lo es, no pase tiempo. Usted no tiene disposición de curarse, no de curarse, de tener un buen tratamiento, es un problema que usted tiene que tener un, una consulta, una ayuda profesional, un psicólogo para que le pueda ayudar en ese tema. En la parte nutricional nos encargamos nosotros, pero ya cuando hay este tipo ¿cómo se llama?, de emociones, pues es mejor que se lo maneje a nivel de otro profesional, que los más conocidos en este tema, pues obviamente son los psicólogos, ¿ya? Dice, podemos tener, Edwin, podemos tener un equilibrio en todo, pero ¿puedo tomar suplementos para tener la proteína adicional? Depende. Aquí, Edwin, te puedo decir lo siguiente. El desgaste que nosotros hacemos es el normal y el adecuado, entonces el régimen alimentario es el normal y adecuado que yo les he estado el día de hoy dando esta pequeña información. Pero hay ciertos casos, ciertos momentos que requerimos un poquito más de acuerdo a lo que nosotros nos estamos dedicando. Ejemplo, si yo estoy con el peso bajo, necesito una ayuda. A lo mejor la alimentación no es suficiente o la alimentación no es la adecuada, entonces necesito una ayuda. ¿Una ayuda de qué? De ciertos suplementos que necesitamos por cierto tiempo. Hay otro grupo, los deportistas.
Los deportistas, dependiendo si hacen una actividad cardiovascular o una actividad de potencia, si nuestra alimentación no es suficiente, ¿podemos tener una pequeña ayuda? Claro que podemos tener una ayuda en cierto tiempo, no para siempre, en cortos tiempos. Y aquí, como me pregunta Edwin, dice, ¿puede tomar suplemento para una proteína adicional? Sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que tener una proteína adicional? ¿Para qué necesitas de esa proteína adicional? ¿Eres deportista? A lo mejor es un deportista de élite, a lo mejor es un deportista que hace simplemente un mantenimiento cardiovascular. ¿Para qué necesitas la proteína? Primero ahí, dependiendo del para qué necesitas, podemos recomendar una proteína hidrolizada o tal vez simplemente una proteína sólida, dependiendo de lo que tú vayas a necesitar. Todo depende, no es simplemente yo necesito más porque quiero ver más. Por ejemplo, les digo, los pesistas o los fisicoculturistas, ellos necesitan proteína, sí, necesitan proteína adicional. ¿Por qué? Porque las fibras que ellos están haciendo todos los días con el ejercicio se rompen. Y para reparar, como vimos a nivel general, las proteínas, ¿qué es lo que hacen las proteínas? Reparan tejidos. Si la alimentación que estoy consumiendo no es la suficiente, entonces necesitamos un poco de ayuda. Esa ayuda es la proteína, pero durante cierto tiempo. Hay otra gente dentro de la parte física que muchos de ellos necesitan una consulta psicológica. ¿Por qué razón? Porque no se conforman con el cuerpo que tienen. Ese es otro tipo de patología que, como les dije, no vamos a abordar eso porque ya son temas un poco más, más adentro, que hay que entrarse un poquito más. Mm, Dice Vanessa Morales, perdí a mi hermana menor después de la segunda dosis de esa vacuna. Yo no me puse ninguna. Bueno, desgraciadamente hay historias bastante dolorosas, lo que pasamos con la pandemia. Desgraciadamente sí, pero ya lo que pasó, pasó y tenemos que aprender. Como yo les sé decir, si la gente hubiese sabido estos temas de nutrición en su debido tiempo, hubiesen dado la importancia necesaria de saber alimentarse, no hubiese pasado esto. No hubiese pasado esto. El virus del COVID se aprovechó de las personas y de su sistema inmunológico. Su sistema inmunológico a toda la población le cogió desprevenida. Claro, hay otras cosas más, ¿no? El aseo de las manos, la protección nasovocal, pero si ya llegaba ese virus acá, como digo, el virus recuerden que era una gripe, es un virus, una gripe más. La diferencia de esta gripe era que el contagio era más rápido, la mortalidad no. El contagio era más rápido que una influenza normal, una gripe por temporada, es igual, o sea, no pasa nada. El problema es que esa gripe cuando ya llegó, se adquirió en nuestro cuerpo, nos encontró con el sistema inmunológico por los pisos, por los suelos. Ahí se aprovechó este virus. Y ahí vienen las consecuencias. ¿Por qué? Como yo siempre digo, de todo nos preocupamos, pero no de nuestra salud. Y peor, de nuestra alimentación. Dice, ¿qué más es? Duración del diplomado, por favor. Bueno, de lo que tengo entendido, este diplomado termina hasta el día sábado. Si mal no tengo la información. Dice, para subir de peso, tengo el peso muy bajo por dieta de colesterol alto. Ya, como les digo, pues hay que hacer un análisis, un estudio, un recorderis, una anamnesis a esta persona para saber, a Eliana en este caso, para saber qué problema tienes, cómo es tu condición de vida, qué hábitos tienes, qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces. Dependiendo de todo eso, hacemos de acuerdo, un diagnóstico adecuado. Primero, en lo que nosotros manejamos en la parte de salud son los diagnósticos. Si hacemos una anamnesis alimentaria adecuada, el resultado en el tratamiento es más fácil de llevarlo. Pero claro, hay que saber llegar al paciente, sacar la información adecuada para hacer un tratamiento adecuado.
No es simplemente yo te digo, haz esto, este otro, sube así, come más, come menos. No, eso no aplica. Y si eso te lo dice algún profesional, está equivocado. Y no se dejen llevar, ¿no? Porque, como les dije yo justamente salí por redes sociales, justamente por este tipo de personas de mala fe, que te dan la información, una información errónea, y no paga las consecuencias la persona que lo da, sino la que recibe. Entonces, no, tienes que asistir a una persona que tenga su profesión, tenga su experiencia, que tenga su valoración ética, todo la parte legal para que tú salgas satisfecha y, si es posible, una atención integral. Mm, dice, ¿en qué mi opinión le merece el uso de magnesio como suplemento bajo el argumento que se necesita mucha verdura o alimentos para tener? Bueno, como les digo, como les sigo diciendo, no todo tenemos que hacerlo de acuerdo al análisis de la persona. Puede ser que sí lo requieran, como puede ser que no le requieran. Mm, no, o sea, no te puedo decir que sí, bueno o es malo, porque en sí no es malo, en sí no es malo, pero no sé realmente si tú necesitarás o no necesitarás. Eso es lo importante, o sea, saber si realmente tú necesitas o no necesitas el magnesio. Ve como suplemento, obviamente sí, los suplementos no son malos. Recuerden que los suplementos vienen de las frutas, de las legumbres, de las verduras, de muchos alimentos naturales que les tenemos a disposición. Ahí están nuestras vitaminas, ahí están todo lo que son los minerales que nuestro cuerpo necesita. Pero claro, si los consumimos. Pero ¿y si no lo consumimos? O estamos pasando por un problema patológico, una enfermedad que requiere algo más, entonces son ayudas que nosotros necesitamos. Pero en sí, nadie te puede decir, sí, es bueno, consume. No. Ya, Eliana, ya voy a hablar con la coordinadora para que les dé la información que ustedes requieran para tener contacto, sea mi número telefónico o el contacto de mi email. Les voy a ayudar con eso, no hay problema. Dice, consumir arroz blanco 3 veces al día puede ocasionar un problema de azúcar. Claro que sí. Consumir todo día arroz blanco, recuerden que el arroz, ¿qué es el arroz blanco? Es un cereal, o sea, un carbohidrato, ya sabemos eso, ¿cierto? Es un carbohidrato simple, no es un carbohidrato complejo. Si fuera arroz integral, ahí sí fuese un carbohidrato complejo. Y si como 3 días de arroz, ¿qué cantidad será lo que comes de arroz? No sé, será tal vez una taza, serán 2 tazas, serán 3 tazas, no lo sé. Pero si ya consumes 3 veces, estamos aumentando carbohidrato a nuestro organismo. Si soy un ciclista, si soy una persona que hago deporte, está bien. Pero si yo, en mi condición, como les digo, soy una persona sedentaria o hago mínima actividad física, ya me va a traer problemas. ¿Sí? Bueno, hasta ahí los chats que me han enviado. Les agradezco. Ya le llamo a nuestra compañera. Espero les haya gustado de todo corazón, les haya gustado esta información. Y estamos durante todos estos días dándoles mayor información, enriquecimiento bibliográfico, académico y ciencia. Más que todo, ciencia. Esto no es información. eh. Hola, mija, ya terminamos. Ah, ya, ¿no entras tú? Listo. Perfecto. Ya, mira, ok. Ya. Bueno, me dice que cierre nomás. Eh, Compañeros, les agradezco que hayan sido partícipes de esta jornada del día de hoy. Como les dije de todo corazón, espero haber sido algo positivo en la información que ustedes necesiten, que ustedes requieran. Les agradezco y ojalá nos veamos el día de mañana con todos. Felicidades y buena tarde.